Hola, este video tiene como finalidad dar una breve explicación sobre los conocimientos adquiridos en la primera sesión de la asignatura de especialización. Mi nombre es Cecilia del Carmen Chi Alegría y soy alumna de la Universidad Pedagógica Nacional del primer grado Grupo A en la maestría en Educación Básica. En la primera sesión realizamos 3 trabajos que nos permitieron reflexionar sobre nuestra práctica docente y hacer una comparación sobre la calidad educativa nacional con la calidad educativa a nivel internacional. En el primer trabajo, en base a nuestros conocimientos previos, dimos respuesta a 3 preguntas que nos hablan sobre la educación. La primera pregunta fue, ¿qué es educación? La segunda pregunta, ¿a qué se refiere la SEP con el acceso universal a educación? Y la tercera pregunta fue, ¿cuál es la finalidad de las escuelas de calidad? En la siguiente diapositiva doy una definición sobre lo que es educación. ¿Qué es la educación? La educación es un proceso por el cual el ser humano, mediante herramientas que se le proporcionan, desarrolla un conjunto de conocimientos y habilidades que le servirán para aplicarlas en su vida cotidiana. La educación inicia desde la infancia hasta la edad adulta y podemos acceder a la educación por 2 vertientes. La primera es mediante la interacción social y la segunda es mediante la adquisición de conocimientos en una escuela y en un aula. La segunda pregunta era sobre a qué se refería la Secretaría de Educación Pública con la definición de acceso universal a educación. En esta diapositiva doy una breve explicación. ¿A qué se refiere la SEP al hablar del acceso universal de la educación? Bueno, entiendo que se refiere a que sin importar la condición o calidad de vida que un niño, niña o adolescente tenga, la educación deberá ser en todo momento accesible de manera obligatoria y gratuita. Y en nuestro artículo 3 de la Constitución nos indica que la educación debe de ser para todos, gratuita y laica. La última pregunta era ¿cuál era la finalidad de una educación de calidad? ¿Cuál es la finalidad de las escuelas de calidad? Bueno, brindar a los niños, niñas y adolescentes las herramientas necesarias para adquirir nuevos conocimientos sin importar el nivel socioeconómico, además de tener óptimas instalaciones y recursos para que los alumnos puedan desarrollar habilidades que les serán necesarias para desenvolverse en la vida cotidiana. Nuestra segunda actividad fue realizar una infografía acerca de la educación nacional e internacional. Para ello vimos un video de Eduardo Andere, en donde pudimos analizar lo que él opina con respecto a la educación internacional. Él en su video nos habla de que visitó diversas escuelas en diversos países y pudo hacer una comparación de la educación en cada uno de ellos. Después de analizar el video de Eduardo Andere, podemos decir cómo es el aprendizaje en las escuelas de clase mundial. Las escuelas en el mundo muchas veces son denominadas escuelas maravilla porque estas no se enfocan solamente en la infraestructura. Estas más bien se centran en el ambiente de aprendizaje actitudinal, manteniendo presente la disposición como elemento clave. En México, en la ciudad de San Andrés, Veracruz, existe una escuela que usa este tipo de educación. En esta escuela, los alumnos se dirigen a sus maestros de manera propia llamándolos por su nombre. Dentro de las aulas de cada uno de los maestros no cuentan con escritorio y tampoco con una silla, ya que los maestros deben de estar en constante comunicación y acercamiento personal hacia sus alumnos. Cada aula cuenta con menos de 20 alumnos, lo que propicia tener una calidad de educación un poco mejor que en las escuelas públicas, ya que de la escuela que hablo es una escuela privada. También dentro del video de Eduardo Andere podemos reflexionar acerca de la motivación y sobre las competencias. Hay que recordar que todos estos puntos de los que estamos hablando son ambientes de aprendizaje. En las escuelas de maravilla, los ambientes de aprendizaje son considerados como un elemento clave e importante para que los alumnos obtengan una educación de calidad. La motivación surge a partir de la implementación de métodos que permitan que el alumno sienta la confianza y el deseo por aprender.
Es por eso que las escuelas se enfocan en el aprendizaje por competencias. Otro de los puntos que cabe resaltar dentro de las escuelas denominadas escuelas de maravilla son los valores. En estas escuelas los docentes ponen en práctica valores. Conforme va avanzando el tiempo, la cotidianidad va teniendo cambios. Teniendo en cuenta el contexto, el docente sensibilizará a los alumnos en la práctica de valores esenciales. Según Andere, no existe como tal un instructivo que nos diga cómo deberá ser la buena enseñanza. Sin embargo, las ideas, políticas y prácticas educativas constituyen elementos importantes para la mejora continua de la práctica cotidiana de directores, maestros, estudiantes y también padres de familia. Como último trabajo de la primera sesión, realizamos una serie de diapositivas después de analizar el plan de estudios del año 2009, en donde pudimos hablar sobre la calidad de educación y sobre la cobertura de esta. En las siguientes diapositivas daré una información un poco más amplia al respecto. Objetivos de cobertura y calidad de la educación básica. La educación debe de estar siempre al servicio de la diversidad lingüística y cultural. Hay 3 objetivos de cobertura y calidad de la educación básica. El primero es garantizar el acceso universal con una visión ampliada para satisfacer las demandas básicas de aprendizaje de cada persona. El segundo es fomentar el deseo de aprender, el ansia y la alegría por conocer, y por lo tanto el afán y las posibilidades de acceder más tarde a la educación durante toda la vida. Y por último tenemos la educación debe de estar siempre al servicio de la diversidad lingüística y cultural. Han habido algunos cambios en la reforma integral del 2009. Los nuevos cambios son los siguientes. La educación obligatoria en México se amplía hasta preescolar 1 o 2 años con el motivo de alcanzar mejores logros en las siguientes etapas. En los años 90 se diseñan planes educativos a largo plazo que se convierten en políticas de Estado. La calidad educativa entonces implica reconocer la necesidad de diversificar la oferta educativa a fin de asegurar no solo el respeto sino el fortalecimiento de las diferentes culturas. Para esta reforma la calidad se garantiza a través del reconocimiento y la necesidad de diversificar la oferta educativa a fin de asegurar no solo el respeto sino el fortalecimiento de las diferentes culturas. A modo de conclusión, podemos decir que hoy en día la educación en México ha sufrido ciertas modificaciones. Estas modificaciones nos han traído algunos beneficios. Uno de estos beneficios es que hoy en día en las escuelas trabajamos con la inclusión de niños, niñas y jóvenes con alguna discapacidad física o intelectual. La educación también se centra en la igualdad de género, en la igualdad lingüística y cultural. Estas últimas dos hacen que las comunidades indígenas de todo nuestro territorio mexicano tengan la oportunidad de acceder a la educación sin hacer distinción ni discriminación. Poco a poco nos vamos abriendo paso a nuevas y mejores estrategias que son mucho más actualizadas, que nos darán como resultado una calidad de educación que antes no teníamos. No está de más que hagamos una comparación en cuanto a nuestra forma de enseñar con la forma de enseñar de los países de primer mundo, pues lo que buscamos es que nuestros niños, niñas y adolescentes mexicanos tengan un mejor futuro. Gracias.